Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. En nuestra conversación necesaria de este día viernes, tomamos la decisión, escuchando la voz del pueblo, ya que la voz del pueblo es voz de Dios, de hacer una segunda parte pastoral con nuestros hermanos Andrés y Gerardo, y además hemos incorporado un panelista invitado, que es Raúl, el pastor de la iglesia más nueva que tenemos en nuestro distrito, la iglesia NEC La Floresta, aquí en Hualpén. Así que a él le damos una bienvenida especial. El tema que vamos a abordar hoy día tiene que ver con la forma en que la iglesia está respondiendo al desafío que nos impuso esta pandemia del coronavirus, cuya enfermedad del COVID-19 nos tiene a todos de cabeza. Especialmente Chile ha sido azotado fuertemente por este contagio y realmente por todos los cuidados que se han tomado y todo lo demás, aún así la pandemia a ratos parece superarnos. Y las iglesias tenemos que reaccionar frente a esta enfermedad y poder rearticular nuestros ministerios en un escenario que nunca nos imaginamos que podíamos vivir. Así es que ese es el tema de hoy. Yo lo que puedo decir es que en este sentido la Iglesia NEC fue una de las primeras en responder en términos ministeriales a este momento y prontamente ellos se levantaron a través de las redes sociales y comenzaron a ministrar a su iglesia y a todos los que quisieran participar con ellos a través de las redes. Lo mismo ocurrió con los Lobos, que tiene una amplia gama de actividades a través de las redes sociales, y también la iglesia de Hualpén se sumó a esos esfuerzos y ustedes han sido testigos de esto. Así es que de eso trata el programa de hoy. Una vez más agradecemos a César Burgos, que nos da el soporte técnico. Esperamos que el Señor le bendiga a él, a su esposa, a su familia, a sus hijos, y que podamos contar siempre con esa buena disposición que él tiene para ayudarnos a sostener nuestras transmisiones. Y antes de orar, quisiera, quisiera recordar que mañana hay una presentación especial a nivel distrital del Ministerio de la Mujer. Se van a reunir a las 4 de la tarde a través de las plataformas sociales de la Iglesia de Hualpén, Iglesia del Nazareno de Hualpén en Facebook e Iglesia del Nazareno Hualpén en YouTube. Vamos a celebrar junto a todas las mujeres de nuestro distrito un culto, y va a estar ahí compartiendo la palabra de Dios nuestra hermana Lisbeth de Gubella, la misionera que junto a su esposo han demorado más su arribo a nuestro país. Sabíamos que ellos iban a venir el año pasado por situaciones personales, no pudieron hacerlo, luego tuvieron su tiempo de gira misionera y en eso los pilló la pandemia sin poder salir de su país natal, que es Venezuela, y dirigirse a Chile. Así que mañana vamos a tener ocasión de escucharla a ella. 4 de la tarde, a través de Facebook Live de la Iglesia del Nazareno de Hualpén, y en YouTube Iglesia del Nazareno Hualpén para todas las hermanas y hermanos de nuestro distrito del Biobío. Vamos a orar y luego nuestro conductor habitual, Marcelo, va a guiar esta conversación necesaria. Padre, gracias por estar juntos una vez más esta noche, por permitirnos iniciar este programa. Te pedimos tu dirección, tu ayuda, y que sobre todas las cosas lo que conversemos resulte en bendición
para todos los que nos están escuchando y viendo hoy día en en los distintos lugares en donde ellos puedan estar. Gracias, Padre. Lleva la palabra de estos pastores a los oídos que hoy necesitan escucharla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Marcelo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, quisiera saludar a cada uno de los invitados. Muchas gracias, Pastor, por la introducción y por la recepción que siempre nos hace. Quisiera saludar, bueno, a Andrés. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. ¿Qué tal? A Gerardo. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros esta noche nuevamente. Y estamos en la segunda parte, como decía el pastor, de esta conversación necesaria. Porque bueno, a partir de lo que se generó el día viernes antes pasado, cuando estuvimos conversando, la verdad que tuvimos una alta audiencia y la gente se quedó como con las ganas de seguir conversando. Creo que podíamos hacer esta segunda parte. Y esta segunda parte tiene una connotación distinta en términos de que quisimos agregar, yo diría, una iglesia pionera en términos de utilizar las plataformas tecnológicas, y por eso quisimos invitar a Raúl Moreno, nuestro pastor de la iglesia NEC, porque como dijo Pastor Richard, NEC estuvo ahí, digamos, desarrollando esta iniciativa desde los primeros días de esta pandemia, cuando se decreta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de salud a nivel nacional, la no posibilidad de juntarse, digamos, y hacer los cultos. Así es que es interesante poder conversar con Raúl, con el pastor Raúl, respecto a un poco su mirada, su visión de lo que ha sido esta experiencia tecnológica, virtual, de poder, digamos, desarrollar iniciativas. Así es que agradecidos todos, le agradezco a todos por estar esta noche, y vamos a ir conversando de inmediato, vamos a entrar en materia, y le quiero preguntar a Raúl un poco cómo parte de tu esfuerzo, Raúl, ahí de poder desarrollar bueno, era una iglesia nueva, es nueva, ¿no es cierto?, todavía. ¿Cómo definieron esto de poder empezar a utilizar las plataformas virtuales y las redes sociales para poder enfrentar un poco esta situación y seguir congregándose? ¿Cómo se plantean ustedes como iglesia este desafío, Raúl, por favor? Hola, hola Marcelo, hola Pastor, Richard, Andrés, Gerardo, Dios les bendiga a cada uno. Agradecer primero que todo por la invitación que nos han hecho, a mí también, y a la iglesia que está detrás mío. Pero esto partió así como espontáneo, esto partió así como hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. En un principio quizás era la idea loca del pastor y de unos pocos que quizás me seguían, pero no tuvimos mucho tiempo de pensarlo, sino que fue en el momento, nos vimos la necesidad de que el templo había que cerrarlo, que había un peligro de contagio. Estaba pasando lo de Bocasur, no queríamos que nos tocara a nosotros, ni en realidad no queríamos que ninguna de nuestras hermanos se contagiaran, y dijimos ya, hay que hacer algo. Lali, que nunca había estado frente a pantalla, por ejemplo, tuvo que de la noche a la mañana salir a cantar a las redes sociales, salir a pantalla. El Benja, de 9 años, tuvo que aprender a mover las perillas, y yo tuve que reinventar montones de situaciones como a poder sacar una transmisión. Y así fuimos, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos implementando actividades, fuimos implementando programas, hasta llegar más o menos a lo que tenemos hoy día. Pero fue un proceso de aprendizaje, no sabíamos absolutamente nada. Nos encontramos en el camino con esto, y en el camino fuimos haciendo iglesia, como digo yo, o en otras palabras, como se dice en la construcción, fuimos amarrando la carga en el camino, y así fuimos haciendo todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Ahora, todos los días y cada vez que transmitimos nos encontramos con cosas nuevas, Marcelo. Veíamos las transmisiones 2, 3, 4 veces, e íbamos sacando las muletillas, íbamos sacando los errores, íbamos sacando esto, otro. Empezamos a cambiar el lenguaje, a utilizar un lenguaje más global y no tan eclesiástico como estábamos acostumbrados a utilizar en la iglesia. Y como te digo, hemos ido aprendiendo en el camino, pero fue muy reaccionario lo de nosotros. Fue en el momento de decir, ya, no tenemos esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿Qué hacemos?
Interesante lo que planteas, Raúl. Me quedo contigo hoy un poquito cuando tú me dices y hablas de poder sacar un poco el lenguaje más eclesiástico. ¿De alguna manera tú crees que este ejercicio de las redes sociales ha permitido que otra gente se vaya acercando a la iglesia, o sea, se vaya acercando a los programas? Es decir, no solamente los hermanos propios, que tú has ido viendo ahí cómo otra gente que no es propiamente evangélica o cristiana ha ido sumándose un poco a las transmisiones. A partir de eso determinas un poco ampliar más el lenguaje que no sea tan eclesiástico propiamente tal. Por esa razón, digamos. Sí, de todas formas, porque esto para todos ha sido nuevo. Analizar, por ejemplo, tu audiencia, analizar tus horarios, analizar quiénes se conectan, quiénes no se conectan, analizar el rango de edad de los que se conectan, porque todo eso te lo da Instagram y todo eso te lo da Facebook en sus redes sociales, en su estadística. Entonces tú vas descubriendo que de repente tú estás acostumbrado a llegar sola gente a la iglesia. Derribar esos paradigmas cuesta. Cuesta en el momento de que tú desarrollas una predicación, tratar de desarrollar siempre una predicación con un contenido evangelístico, elegir las canciones con un mensaje también de esperanza, con un mensaje de salvación para aquellas personas. Mover ese paradigma de la iglesia frente a una sociedad que utiliza un lenguaje totalmente distinto al de nosotros, ha llevado trabajo, pero al mismo tiempo ese trabajo nos ha dado fruto porque nosotros en la audiencia, por ejemplo, tenemos, no sé, a la iglesia iban entre 15 y 18 personas, contando niños chicos. Pero hoy día, por ejemplo, en nuestras transmisiones, tiene un alcance mayoritario de esas personas, 2, 3, 4, 5, hasta 7 veces más. Y lo más beneficioso, que como tú bien lo dijiste, hay personas que nunca han pisado la iglesia y nos están siguiendo. Hay personas que nunca han pisado la iglesia y están ofrendando. Hay personas que nunca han pisado la iglesia y están comprometidas con las transmisiones. Hay personas que nunca han pisado la iglesia y están pidiendo por necesidades de oración, porque hay mucha necesidad. Entonces, si tenemos esa posibilidad hoy día de romper ese paradigma, hay que hacerlo. Ahora, esto viene ocurriendo hace rato. Nosotros nos cayó esto de frente ahora, pero esto viene hace rato pasando en Estados Unidos, en Australia, en iglesia, en Europa. Nosotros con el COVID, como que se nos rajó el velo y nos dimos cuenta, oh, chuta, estamos todavía en los 90 y estamos en el 2020. Correcto. Oye, entonces ahí hay un desafío interesante, me parece, un desafío pastoral, y le pregunto a Gerardo y a Andrés. Eh, Hay que cambiar un poquito la metodología del pastorado, se está resignificando un poco la misión de lo que es pastorear definitivamente, porque si bien como dice Raúl, a nosotros nos ha pasado, imagínate, solo les quiero dar un dato, un tremendo dato, o sea, nosotros hay cultos que hemos hecho los días domingos que tienen, no sé, la gente se conecta, 60 conectados, por ejemplo, que es casi la misma cantidad de personas que vienen al culto el día domingo, pero cuando uno va revisando las estadísticas en la semana, Gerardo y Andrés, hay, no sé, 1.700 reproducciones. O sea, es un dato que aún no tengo otro término para decir, oye, algo está pasando con la gente o algo estaba pasando con la iglesia, que a la iglesia presencial estaban viniendo solo 60, 80 hermanos, pero resulta que en la semana la gente se mete, ve el culto, lo vuelve a ver, ¿no es cierto? Lo ve la familia, etcétera. O sea, hay una resignificación del pastorado hoy día o de la forma de hacer iglesia. Gerardo, Andrés, ¿qué opinan ustedes, por favor, respecto de eso? ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza en la respuesta primero? Años constituyen grado, dicen por ahí. Ya, Gerardo. Ya, me diste el paso a mí. Ya, gracias. Mira, lo que yo creo es que el trabajo, el mensaje, lo que hay que hacer no va a cambiar nunca, ¿ya? Lo que cambia son las formas, ¿ya? Las formas en que de acuerdo, ¿cierto?, a las exigencias, ¿cierto?, del mundo, ¿cierto?, o a las exigencias de los cambios tecnológicos, eso la verdad que nos obliga a cambiar, ¿cierto?, nuestras metodologías, cambiar nuestras formas, pero el mensaje tiene que seguir siendo el mismo. Es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje que está en la Biblia,
es el mensaje que todo pastor, que todo líder, que todo miembro de la iglesia tiene que entregar, y que es el mensaje de salvación. Entonces, yo creo que es importante, sí, cierto que, aunque digo, cierto que el mensaje no cambia, sino que son las formas las que cambian, es importante tener la capacidad, cierto, de poder adaptarse y de poder pegarse los saltos, ¿verdad? Desde hacia otra plataforma, hacia otros medios que te permitan también llegar a lugares donde no puedes llegar, ¿cierto?, cuando estás solamente en el templo. Entonces, yo creo que este tiempo ha sido un tiempo bueno, importante, pero hay que considerar también de que hay muchas iglesias, hay varias iglesias que este salto, ¿verdad?, de pasar desde un culto en el templo a hacerlo desde una plataforma tecnológica, ¿verdad? Le es difícil poder hacerlo, ¿ya? Uno, porque no cuentan con las herramientas, no cuentan con internet, ni con la capacidad de poder llegar a hacer eso, así que para ellos es un poco difícil y ha sido difícil este tiempo de no poder estar en el templo. Ahora, gracias a Dios, nosotros hemos tenido, ¿cierto?, la capacidad, Dios nos ha bendecido con personas que tienen capacidades técnicas y tecnológicas, ¿verdad?, para poder llevar el mensaje de Jesucristo a pesar de estar en pandemia, a pesar de que estamos desde nuestras casas. Así que, insisto, las formas son las que cambian, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Andrés, y en eso... Ahí te la cabeceo, Andrés. Ya, Andrés, ¿y cuál es tu mirada o tu experiencia? Porque tú, bueno, te invitamos a ti, bueno, porque eres parte de nuestra comunidad, ¿no es cierto?, en general, pero tú tienes un trabajo fuerte con el mundo juvenil, y ahí me gustaría que también me plantearas, ¿te ha llamado la atención esto? O esto de que, por ejemplo, venían a nuestra iglesia, a nuestro culto, 60, 80, 100 hermanos, pero hoy día hay ahí una cantidad enorme de réplicas, digamos, hay una cantidad enorme, porque el propio robot de Facebook empieza como a replicar las actividades que desarrollamos, y vemos que hay una cantidad enorme de personas que se conectan. ¿Cómo ves tú esa experiencia? ¿Qué te ha pasado a ti, digamos, en lo personal, como líder, como pastor, como una persona que está liderando, que eres referente de tu comunidad? ¿Cuál es tu mirada frente a la experiencia del COVID, que yo creo que a todos nos tiene un poco marcando ocupados, ¿no? La verdad que no es muy distinta a la perspectiva que nos acaba de compartir nuestro hermano Raúl. ¿Por qué? Porque la verdad que, como él decía, a todos nos pilló de improviso. La última vez que estuvimos conversando, una de las cosas que se aclaró es que la tecnología siempre estuvo, sino que tuvimos que entrar en esta situación donde fuimos empujados para tomar conciencia, como decía Raúl, que estamos en el siglo XXI, para podernos conectar, ¿cierto?, con esta tecnología. Pero la verdad que yo encuentro que algo que dijo Raúl es muy cierto, y me pasa bastante con la juventud. La verdad que nosotros tenemos un lenguaje muy particular nuestro, muy hacia nuestra gente, por decirlo así. Nosotros hablábamos, ¿cierto?, que existen estos grupos de jóvenes que se reúnen, tienen su propio lenguaje, y la verdad que nosotros también tenemos un lenguaje que muchas veces es incomprensible para las personas. Y es por eso que nosotros tenemos que cambiar las formas, tenemos que ampliar, como decía el pastor Raúl, tenemos que ampliar qué queremos lograr. Ya sabemos que con esto de la tecnología ya no solamente estamos llegando a las personas de nuestra denominación, de nuestra iglesia, perdón, sino que estamos alcanzando personas que a lo mejor de paso, por alguna necesidad, por alguna situación, enganchan, el mensaje les produce esperanza, y empiezan a conectarse y empiezan a seguirnos. Entonces, yo pienso que el mensaje tiene que seguir siendo el mensaje de esperanza. No podemos cambiar lo que Jesús trajo. Dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y no se ha cambiado ese mensaje. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo mensaje de esperanza, el mismo mensaje, ¿cierto?, de que Jesús, ¿cierto?, a través de su vida, nos entrega un futuro distinto. No desde la perspectiva tal vez material,
pero sí desde la perspectiva emocional, psicológica, y es importante que nosotros podamos lograr entender eso, lograr tener un lenguaje que sea acorde al grupo de personas a la cual nosotros estamos intentando alcanzar. A mí me pasa Correcto. con la juventud. La juventud, por ejemplo, acá acaba de decir nuestro hermano, ahí te la cabecea un pase. Entonces, hay un lenguaje que es propio, juvenil, que es entendible, que es aceptable, que es comprensible por la juventud. Y yo siempre me aboco a la juventud, porque es donde más fuertemente estoy, porque acá, como ustedes sabrán, Pastor Waldo es el que se lleva el peso más grande, ¿cierto?, de la iglesia. Yo prácticamente soy un colaborador de él a través de lo que se está haciendo con la juventud, pero aún así encuentro que mucho tenemos que nosotros identificarnos con las personas que estamos tratando de alcanzar. Y para identificarnos nosotros necesitamos saber sus necesidades, su forma de comunicarse, sus situaciones, su contexto, para poder llegar con un mensaje fresco y que ¿Qué podemos, sea empático. ¿Qué podemos decirle, Raúl, entonces a aquellos pastores o a aquellas personas, a aquellos cristianos, a aquellos líderes que están muy renegados aún del tema tecnológico? O sea, no nos olvidemos que hace un par de años escuchábamos por ahí que la internet era cosa del demonio o cosa del enemigo o cosa de Satanás, ¿no es cierto? Porque la internet era una forma de alejar a la gente de la iglesia, porque los chicos están súper conectados ahí, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos esa experiencia? No sé si suavizándola, no es la palabra, pero cómo vamos compartiendo con aquellos pastores que están un poquito más en distancia de este recurso? Yo siento, desde mi perspectiva personal, yo creo que todas las cosas pueden ser mal utilizadas, es decir, todo tiene que ver con cómo la herramienta la ocupamos, porque podemos ocupar la herramienta de Internet, ¿no es cierto?, para cosas muy negativas, ¿no es cierto?, como el bullying, ¿no es cierto?, o el ciberbullying, la pornografía incluso, etcétera. Por lo tanto, el problema tal vez no es la herramienta, el problema es cómo usamos esa herramienta en beneficio de lo que queremos lograr. ¿Cuál es tu mirada ahí, Raúl, por favor? Mira, yo partiría a lo mejor con la pregunta si estamos entendiendo o no estamos entendiendo a las nuevas generaciones. Perfecto. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacer. Porque acá no se trata de voluntad de un pastor o no. O sea, además de voluntad, muchas veces se trata de recursos. Y hay pastores que a lo mejor no tienen los recursos. Hay iglesias que no tienen los recursos o no tienen el lenguaje como para poder desarrollar la digitalización. Si es el tema, incluso ni siquiera es un tema de recursos, porque nosotros tampoco tenemos muchos recursos, pero yo siempre he sido familiarizado con la digitalización, entonces se me ha hecho fácil, pero yo entiendo que hay pastores que a lo mejor se les hace muy difícil. Ahora, yo siento que hay iglesia para cada necesidad, y de acuerdo a su necesidad, la persona va a buscar congregarse en el lugar que a lo mejor se sienta más cómodo, o en el lugar más apropiado. Pero como te digo, para mí parte la pregunta, ¿estamos entendiendo a esta generación? O a lo mejor vamos a seguir viendo a esta generación quizás como un problema que a lo mejor es de otras personas. Entonces, en ese sentido, creo que la iglesia debe ser una iglesia inclusiva, capaz de interpretar el corazón de Jesús, pero en forma de las necesidades que hoy día están sintiendo nuestra sociedad. Y aquí no hablo tan solo de jóvenes, hablo de toda una sociedad que tiene carencia a todo nivel, que tiene desconfianza. Se aprobó el 10% y todos buscamos la letra chica. Todavía no lo creemos. Despiértame, le decimos, pellízcame a ver si es verdad que voy a recibir el 10%, porque en algún momento me van a joder y no van a entregar el 10%, van a entregar el 5%, van a entregar el 4%, pero voy a perder. Entonces tenemos una sociedad que es de esta forma. Esa es nuestra generación. Aquí yo no estoy hablando tan solo de edad, estoy hablando de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, de gente de 46 años, que es la edad que tengo, a chicos de a lo mejor 18 años que hoy día están marchando en la calle. Entonces, nuestro campo de acción pastoral, nuestro campo de acción de una congregación o una iglesia que quiere ser generacional, debe estar en utilizar todos los recursos disponibles para impactar a esta generación y no limitarlos, porque a veces los límites nos ponemos nosotros. Ay, si yo no sé esto. Vieras tú, créeme que en nuestra iglesia tan chica he luchado con los límites y con las limitaciones que tienen, hermanos. Pero doy gracias a Dios porque ellos han entendido que ahí está la fórmula. Hay adultos de 73 años
que con mucho esfuerzo se meten a Zoom. Mm, Y lo logran, po. claro. Y logran participar, po. Hay otros que son más fáciles, pero tenemos que ser capaces de impactar a esta generación. Es la decisión que cada pastor en el fondo debe tomar. Yo ahí comparto contigo el tema de un poco de ¿cómo llamarlo? De la desconfianza, pero la desconfianza no es una cosa que aparece así de la nada. Yo creo que aquí las instituciones en Chile llevan años, las instituciones en general, corrompiéndose muchas veces, o de alguna manera instituciones que han cumplido un rol, que tenían un rol social, estatal, y que finalmente lo han ido corrompiéndose. Fundamentalmente yo diría por el tema de la corrupción, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, eso le ha pasado a la Iglesia Católica, le ha pasado a la Iglesia Evangélica, ¿no es cierto?, a los carabineros, a los militares, a los políticos. El financiamiento ilegal de la política es tremendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, obvio que esta desconfianza tiene un origen fundamentalmente instalado en las instituciones, ¿no? No es que los chiquillos o la gente, como tú dices, Raúl, se levantó hoy día y no es porque de la nada se le ocurrió que nos podrían llegar a joder con la letra chica para el 10%, es porque las instituciones desgraciadamente han ido cometiendo errores. Y creo que esta pandemia ha generado, digamos, esa doble mirada. Por una parte, entender que había una crisis social no menor en Chile, ¿no? Y hay una situación, digamos, en que hay gente que está sufriendo, sobre todo los adultos mayores bastante abandonados, pero también hay responsabilidades institucionales en esto. Y creo que la Iglesia, como muy bien decía, ¿no es cierto?, Andrés, y también lo decían las pastoras el viernes pasado, han caído un poco estas cuatro paredes, y estamos hoy día conectados y que estamos viendo que mucha gente a lo mejor no venía ni pisaba la iglesia, como dice Raúl, pero sí se están de alguna manera abriendo a recibir el mensaje. En ese sentido, Gerardo, cuéntame un poquito tu mirada. ¿Cómo ves tú este nuevo proceso? ¿Cómo ves tú esta desconfianza, esta gente que está mirando, ¿no es cierto?, que no es parte de la iglesia, pero que está mirando con desconfianza muchas veces las cosas que se están haciendo? ¿Cuál es tu mensaje ahí respecto de las personas que nos miran un poquito con desconfianza o que no han pisado a la iglesia, pero ahora con internet están un poco mirando? ¿Cuál es tu mensaje para esta gente, Gerardo? Mira, yo quisiera partir con una oración que es muy verdadera. Las confianzas se construyen, ¿ya? Las confianzas no se obtienen de buenas a primeras, sobre todo cuando estos medios digitales, ¿verdad?, son bastante impersonales, ¿ya? Para mí, el medio digital no reemplaza el culto en el templo, ¿ya? Perfecto. De hecho, yo anhelo que llegue el momento de poder estar en el templo nuevamente. Y entiendo, y esto no tiene que ver con encerrarse en las cuatro paredes, porque la iglesia tiene que salir más allá de las cuatro paredes, ¿ya? La vida de la iglesia no puede desarrollarse dentro de las cuatro paredes solamente, ¿ya? Pero el culto es un momento especial de la iglesia, claro, donde el cuerpo de Cristo se reúne para adorar al Señor y para expresarse el amor de Dios en unidad, ¿ya? Entonces, ahí se vive una atmósfera distinta, que no es la que tú vives en un culto online o en una reunión, en una de estas plataformas, ¿cierto? Porque, insisto, es bastante impersonal. Entonces, quizás las confianzas con el tiempo también se van a llegar a lograr y se van a llegar a construir a medida que la gente vaya visitando nuestras plataformas, vaya acercándose y vaya conociendo quiénes somos, ¿ya? Porque en el fondo las confianzas se construyen con las relaciones interpersonales, ¿ya? Y cuando yo voy conociendo con el tiempo a la persona, sé que es honesta, sé que es verdadera, también sé que algunas personas tienen algunas falencias, todo eso hace de que, ¿cierto?, que vayan construyéndose confianza, ¿ya? Pero yo creo que gracias a Dios el medio digital ha sido importante. Ha sido importante porque nos ha permitido salir al aire y seguir entregando el mensaje. Quizás por ahí a algunos
adultos mayores que no tienen las capacidades, ¿cierto? Ni la tecnología para poder comunicarse. A lo mejor no hemos alcanzado a llegar a ellos, pero sí a una gran mayoría de la iglesia, y yo creo que ha sido importante. Hay que seguir, yo creo que aunque volvamos al templo, el medio digital tiene que seguir. Eso es una súper... Ya contamos y no podemos echar pie atrás, esto tiene que seguir, o sea, tenemos que seguir por vías paralelas, el trabajo en el templo y también con el trabajo digital. Es una súper buena pregunta que se las voy a hacer un ratito más, pero antes permítame saludarme. Tenemos más de 30 personas conectadas, como siempre, un muy buen rating, ¿no es cierto? Y quisiera saludar a la gente que siempre nos acompaña. Especialmente quiero saludar al pastor Luis Zambrano, que es un pastor de Barrio Norte, y que nuestro querido pastor, ya que es todo, en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos en nuestra iglesia a través de las redes sociales, él siempre está conectado. Luis Zambrano, querido pastor, muchas gracias por estar con nosotros. A Pabla Vilugrón, ¿no es cierto?, que está, a Tota, a nuestro querido amigo Tota Luis Jara, ¿no es cierto?, a Luis Tota Jara, que está siempre conectado con nosotros. Bueno, no siempre, pero cuando tiene la oportunidad por la pega nos contó esta ahí, así que muchas gracias, Tota, por estar con nosotros. Hay un montón de gente, Carlito Valle, ¿no es cierto? Margot Cid, nuestra hermana, que igual, ¿no es cierto?, está siempre conectada, Margot ahí con nosotros. Muchas gracias, Margotcita, por estar con nosotros. Bueno, Rosemary, Pedro Burgo, que nos manda saludos, que está viendo, la Anita Gutiérrez, ¿no es cierto?, que también... Miriam Sánchez, Eliana Mora, Eliana Contreras. Las mamás son las más fieles. Está la mamá de Raúl, está la mamá de Gerardo, está mi mamá también, María Luisa. Son como las que primero nos apoyan. Mira, podemos estar sin... Mamás van a estar siempre ahí en primera fila apoyándonos, mandándonos buena onda. Así es que Yesenia Camaño, ¿no es cierto?, muchos cariños manda. Bárbara Opaso, a ver, quiero seguir, perdonen, pero esto es muy importante. Nazarenos de Boca Sur, también está con nosotros Lueliana, Pedrito Burgo, que lo saludé. Rodolfo Max Fuentes Acosta está con nosotros, Marcela Alejandra Hermosilla también. Bueno, un montón de gente que nos manda saludos, dice la Carolina Enríquez también está conectada, etcétera. Hay un montón de personas que nos están, Elizabeth Vergara, a ver, gente que no conozco, pero Germán Giancarlo Astete, Germán Giancarlo Astete Riquelme, Juan Ceballos Vergara, etcétera, Nidia Chávez, que siempre está con nosotros, Javier Cabrera, Glenn, Patricio Huanca. Patricio, qué gusto que estés con nosotros ahí a la distancia, nos está viendo en el programa, te queremos saludar, Patricio, muchas gracias. María Garcés, Sara, etcétera. Son muchas las personas que nosotros. Mira, hay un comentario, dice Matías Martín, a ver qué nos está comentando el Mati, que siempre tira cosas muy, muy interesantes. Dice, esto me hace pensar, y tira la siguiente pregunta, dice, ¿qué tal si en el seminario se incluyeran clases que entreguen relaciones básicas para el mundo y forman equipos que lo hacen? Sin embargo, sería útil que los pastores tengan conocimiento de esto, así como deben tener educación, sociología, psicología humana, entre otros. Parece que hace la pregunta respecto al tema tecnológico. El tema del mundo informático. Excelente comentario. No sé, me parece que va en la línea de lo que ustedes están conversando, porque si bien hay pastores que no... Incluso yo creo que hay iglesias en que los líderes tienen a lo mejor la posibilidad del recurso tecnológico y técnico, ¿cierto? Pero a lo mejor no tienen el conocimiento para liderar en términos tecnológicos ni en lenguaje virtual. Ahí parece que hay una brecha un poco, un puente roto, perdón, entre lo que es, ¿no es cierto?, el conocimiento tecnológico. Y me parece, no sé qué opinan ustedes, sería interesante que cuando nos formemos o se formen los pastores o nos formemos los líderes, haya ahora ya, no sé si llamarlo asignatura, no sé si llamarlo ramo, pero una cosa más tecnológico. ¿Por qué lo pregunto? Porque me parece interesantísimo la pregunta de Matías, pero además lo quiero unir con lo que plantea Gerardo. O sea, de aquí para adelante la tecnología, o sea,
Debe ser muy bueno y tiene que ser bueno volver, ¿no es cierto?, a los templos, me parece, y yo comparto contigo Gerardo, que esta comunión, este espacio de encuentro que es físico, que es en el templo, no se da obviamente en la tecnología, que tiene una significancia, ¿no es cierto?, muy, muy, muy potente desde el punto de vista de lo que somos como cristianos en torno, ¿no es cierto?, a esa comunión. Pero de aquí para adelante hay que seguir utilizando la tecnología. ¿Les parece a ustedes que debiera haber un área de formación formal en términos tecnológicos cuando hablamos de formación pastoral? ¿Qué opinan? Andrés, coméntame, por favor. Sí, sin duda que tiene que ser, tiene que estar, porque se comentaba que no todos tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de poder estar al pie, ¿cierto?, de lo que es la tecnología. Y sería un buen recurso para los pastores, a pesar de todas las otras entregas que se hacen, ¿cierto?, a nivel histórico, a nivel de teología, etcétera. Sería bueno que pudiésemos nosotros también adquirir esta herramienta para que también la unamos, ¿cierto?, a todo ese grupo de herramientas que poseen los pastores para poder entregar el mensaje. Y compartiendo un poquito lo que conversaba anteriormente, ¿cierto? La verdad que la gran mayoría de las personas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces que cuando me acerqué a alguien a hablarle del Evangelio, esa persona sabía mucho, porque ya había estado en alguna iglesia que ya lo había defraudado de alguna u otra manera. Correcto, Entonces, correcto. la verdad que, como decía Gerardo, las confianzas cuesta que se vayan asociándose, ¿cierto?, a este grupo llamado Iglesia Evangélica. Y la verdad que el canal que se nos abrió a través de Internet nos ha ayudado también a mostrar un poquitito esta faceta de iglesia desde una perspectiva interior hacia afuera. Porque normalmente el joven pasa por afuera y mira y dice, tiene que ser igual a la que está allá abajo, a la que está allá, o la que está acullá. Entonces, en cierta manera nos catalogan o caemos todos en el mismo saco en cuanto a cómo es el trato y cuáles son la visión que tiene la iglesia, en este caso la iglesia del Nazareno. Y por eso es importante que se haya abierto este canal y por eso comparto plenamente, y de hecho también lo compartimos anteriormente, de que esto tiene que ser paralelo. O sea, tenemos que volver a tener las reuniones, ¿cierto?, en las cuales vamos al tercer cielo, ¿cierto?, donde nos abrazamos y hacemos todo aquello que es de piel, ¿cierto?, los ósculos santos que muchos echan de menos, otros no tanto, pero la verdad que, la verdad que hay que seguir en esa línea, pero jamás tenemos que olvidarnos que aquí se nos abrió una ventana al mundo. O sea, la iglesia se le abrió una ventana muy amplia al mundo. Como compartíamos anteriormente, antes para poder compartir la fe era necesario traerlos al templo. Ahora nosotros hemos salido a compartir la fe hacia afuera de una manera amplia, de una manera más, mucho más masiva. Oye, pregunto ahí, se me ocurre una pregunta media maliciosa. Entonces, ¿quién cambia la forma de hacer iglesia? El mundo desde lo que ha significado, ¿no es cierto?, este COVID que atrae, ¿no es cierto?, toda esta situación negativa, es decir, el mundo cambia lo que debe hacer la iglesia, metodológicamente me refiero, o es Dios que nos ha puesto esta situación para que nosotros, desde nuestro rol pastoral, podamos replantear lo que debemos hacer como iglesia. Me parece que es interesante analizarlo, porque en el fondo pareciera ser entonces que el mundo te arrastra a que puedas cambiar un poquito más el lenguaje, puedas abrir un poquito más el lenguaje, puedas ser más inclusivo, más abierto. Lo planteo desde esa perspectiva porque entonces ahí hay una situación que analizamos. El mundo está exigiendo tal vez que nosotros podamos abrirnos un poquito para cambiar y para poder llegar más eficientemente a ese mundo que está muchas veces envuelto en pecado y que necesitamos transformar, cambiar. ¿Cómo hacemos ese link, ese nexo con lo que Dios, ustedes creen que está poniendo sobre la mesa con este COVID? ¿Cómo hacemos ese nexo ahí, ese análisis que es un poquito más teológico, pero interesante poder analizarlo? Gerardo, por favor. Mira, yo no sé si es el mundo, la palabra adecuada para decir que nos está exigiendo. Lo que yo creo que es la situación que estamos viviendo. Perfecto. Porque fíjate que todo, hasta el mundo, ¿cierto?, ha tenido que adaptarse a esta situación de vivir en cuarentena, de vivir en pandemia, ¿ya? Yo creo que
la situación misma del coronavirus ha obligado a todo el planeta, ¿cierto?, a cambiar, a usar otras estrategias, a usar otros medios, ya a aprender a tener que estar encerrado en tu casa, a usar mascarilla, a tener que lavarte las manos después que vas al supermercado, llegar a tu casa, cambiarte ropa o echarte un desinfectante. Fíjate que el tema del COVID ha sido nos ha afectado de tal manera, ¿ya?, a todo el mundo, que el mundo ha tenido que cambiar, ¿ya? El mundo ha tenido que cambiar. Y como la iglesia, ¿cierto?, es parte, está inmerso en el mundo, obviamente que nosotros también tenemos que pegarnos el salto, como se dice, y cambiar nuestra estrategia, cambiar nuestras formas para poder seguir haciendo el trabajo que la iglesia tiene que hacer, que es el mensaje, ¿verdad?, que es la misión de la iglesia, llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, yo creo que no es el mundo que nos está exigiendo, yo creo que son las situaciones, y obviamente que Dios aprovecha también las situaciones, ¿verdad?, de dificultades, para que la iglesia también pueda aprovechar de sacar ventaja dentro de las situaciones conflictivas. Fíjate que hay un versículo en Romanos, ¿ya?, capítulo 8, déjame buscarlo, que lo vimos de hecho en la clase de la escuela dominical pasada, ¿ya?, y que es muy importante, ¿ya?, que se encuentra en Romanos 8, capítulo 28. Perdón, Romanos 8, versículo 28. Correcto. Ya dice lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y estudiamos ese día en la clase de que hasta los conflictos más grandes, hasta las situaciones más conflictivas, ya sean para la institución como iglesia o personales para el cristiano, Dios las transforma para que sean ventajosas o para anunciar el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir este versículo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que obviamente que el COVID es una enfermedad altamente contagiosa que provoca muerte, sobre todo en las personas adultas, sobre todo en las personas con enfermedades de base, pero también afecta a jóvenes, a niños, ¿verdad? Hemos sabido de muertes de jóvenes y de niños. Entonces, esta es una situación conflictiva, es una situación difícil, pero que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha guiado a la iglesia para aprovechar esta situación dificultosa y transformarla en un beneficio para que nosotros podamos, a través de los medios digitales, anunciar el mensaje del Señor. De esa manera lo interpreto yo, y me quedo con la confianza de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mira, es una tremenda interpretación teológica, bíblica, de una situación que hoy día es bastante real y cotidiana. Y creo que es interesante el aporte, Gerardo, porque tal vez una de las cosas que más le cuesta al mundo cristiano evangélico es conectar esta doctrina, la doctrina cristiana, la doctrina bíblica, y hacer ese puente para poder interpretar la realidad cotidiana. Así es que concuerdo absolutamente contigo, Gerardo, el análisis que hace, porque en el fondo hace esta interpretación bíblica, teológica, respecto a una situación que está afectando al mundo en su conjunto. Y parece que lo que me quieres decir es que no es que el mundo obliga a la iglesia a transformar, sino que todo lo contrario. Y es una situación que afecta a todo el mundo, y como nosotros somos también parte del mundo, porque estamos constituidos por personas, debemos buscar estrategias para poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, de seguir transformando a las personas, ¿no es cierto?, personas para el bien y para
y para Dios. Es que espero interpretarte y me quedo con esa lectura que has hecho. Mira, hay gente que nos está saludando de Los Lobos. Boris Guiñez, muchas gracias por estar con nosotros. También nos saludan de la Iglesia NEG, ahí dice siempre presente la Iglesia NEG. Y mira, me parece que hay un mensaje muy interesante, lo quiero buscar aquí de Jaime Araya, que está escribiendo desde Brasil, ¿cierto? Jaime Araya Clavería. Dame un segundito que por aquí tengo el mensaje de Jaime y dice, se los leo, chiquillos, y quiero aquí irme con Raúl para preguntarte algo. Dice, Jaime, no todo pastor sabe todo. Un pastor debe rodearse de personas que sepan, ¿no es cierto? Que sepan lo que él... que sepan lo que él no. Dice, más o menos se interpreto. Dice, no todo pastor tiene que saber de todo, ¿no es cierto? Sino que el pastor lo que tiene que hacer es rodearse de aquellas personas que manejan información que él necesariamente no maneja, ¿ok? Entonces hace un paréntesis que habla sobre el trabajo en equipo, y en eso te quiero preguntar, Raúl, ya que como lo dijo Pastor al principio, tú fuiste como la punta de lanza, la falange, como se dice en términos tecnológicos, porque a pesar de ser una iglesia nueva, pequeñita, ¿no es cierto? Empezaste ahí, ¿no es cierto?, aprendiendo y todo. ¿Cómo interpretas esto que dice Jaime del trabajo en equipo? ¿Cómo tú estableces un poco ese método para que la gente se pueda vincular al trabajo que estás haciendo? Por favor, Raúl, cuéntanos un poquito. Bueno, primero señalar de que no me veo en el seminario con clases de TikTok para que aprendamos cómo hacer ese lenguaje con los jóvenes, o con las generaciones de ahora. Bueno, viejos y jóvenes están haciendo TikTok todo. Pero yo creo que uno como pastor y como líder de una iglesia siempre tiene que tener la autodisciplina del aprendizaje continuo. Uno yo en mi profesión tengo que estar todos los días al día con las leyes, con lo que está pasando, porque las leyes cambian todos los días. Muchas veces no viene un profesor a enseñarme, tengo que yo tomar el Código del Trabajo, tengo que yo tomar la Constitución, o la herramienta o los dictámenes para saber lo que está pasando. Y creo que lo mismo tiene que pasar con el liderazgo. Tenemos que ser actualizados con lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad. Es cierto, tenemos que convivir con las dos fórmulas, convivir con lo tradicional, pero también convivir con lo digital. Lo lamentable es que muchas veces reaccionamos tarde y hoy día necesitamos reaccionar a tiempo, no a destiempo. Yo le digo a mi hijo, tú obedeces a tiempo, si obedeces a destiempo es desobediencia, hijo. Cuando yo te doy la orden o te pido algo, tienes que hacerlo. Eso es obediencia. Lamentablemente en la iglesia seguimos de repente discutiendo cuáles son las fórmulas, cuáles son los métodos, cuáles son los procedimientos, si cantar himno, no cantar himno, si usar falda, no usar falda, si usar corbata, no usar corbata. Entonces estamos definiéndonos ahí qué hacer, qué no hacer, qué no hacer. Cuando hoy día tenemos que llevar un mensaje ahora a la gente que marcha con pañuelos verdes. Tenemos que llevar hoy día un mensaje a aquellas chiquillas que están publicando hoy día en Instagram que fueron violentadas y fueron violadas. Y hoy día sentimos que no hay justicia en ese aspecto. Tenemos que empatizar con los jóvenes que marchan socialmente y como iglesia definir lo que pensamos de alguna vez por todas. No podemos ser derecha o izquierda. Esa generación ya pasó. Esa generación quedó atrás. Hoy día los jóvenes hablan. Hoy día ese es nuestro campo de acción. Y no es tan solo los jóvenes. Todo el mundo habla. Entonces, ¿por qué ellos se involucran en un 1000% en sus actividades siendo pequeñas tribus? Son pequeños, pero se involucran al 100%. Sí, con todos se involucran. Pero cuando le pedimos a los jóvenes o a la gente que se involucre en la iglesia, no quiere involucrarse. ¿No será que a lo mejor ven a la iglesia reaccionaria y no ven a la iglesia que reacciona a tiempo? Entonces, cuando nosotros partimos de esto, yo fui el primero en decir, ya, vamos. Pero no, es que no tenemos esto, vamos como sea. No, es que nos falta acá, vamos como sea. En el camino aprendemos, en el camino aprendemos. Y en el camino hemos ido implementando, hemos ido buscando cosas para ir adaptándonos al lenguaje. A lo mejor ni siquiera interpretamos todavía el lenguaje de los jóvenes, pero para allá va nuestro objetivo. Para allá nuestro objetivo. Hoy día los chicos, las tribus, lo que hablábamos antes, las pequeñas tribus, allí se organiza todo. ¿Ustedes creen acaso que hay juntas masivas de jóvenes para ir a marchar? ¿Cómo se ponen de acuerdo para marchar los cabros? No lo hacen a través de las redes sociales, a través de grupos pequeños. Allí empiezan a gestionarse las cosas. Y nosotros como iglesia tenemos que ser capaces de tomar ese lenguaje,
porque de alguna forma Dios nos dio esa capacidad de conectarnos con su gracia y con su espíritu para interpretar. ¿Qué mejor garantía? Si hoy día, por ejemplo, los políticos se dieron cuenta que hay pobreza en Chile, recién ahora con todo esto del COVID se dieron cuenta que habían pobres, que había gente que tenía hambre, que había gente que no tenía que comer. Nosotros de repente como iglesia, ¿por qué tenemos que esperar ser reaccionarios cuando debemos ser proactivos con esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo para interpretar? Así fue la iglesia que predicó Pablo, así fue la iglesia que predicó Cristo, en un lenguaje social, en un lenguaje revolucionario. Sobre todo las cartas que hizo Pablo a Efesios, donde le dice que la iglesia tiene que ser una iglesia inclusiva socialmente, con los amos, los esclavos, con los extranjeros, con los gentiles, con los judíos, incluirlos a todos, hombres y mujeres por igual. Pero nosotros de repente nos quedamos en las peleas, nos quedamos en la forma y no nos vamos al fondo. Yo como pastor de Iglesia NEC, creo que estamos corriendo mucho riesgo, pero ahí está el riesgo, porque en ese riesgo el Espíritu Santo nos va sosteniendo. Lo que yo le digo a la gente de la iglesia, tenemos que atrevernos a caminar sobre el agua profunda, porque es fácil hacer iglesia caminando en la orillita en la playa, solo mojándote los pies, pero cuando necesitas fe para meterte en lo profundo del agua, para caminar sobre el agua, no para caminar hasta donde el agua te llega hasta aquí, nomás donde tú dependes de tu esfuerzo. Cuando tú dejas de depender de ti, la gracia de Dios actúa. Y ahí empieza esa linterna espiritual, estar sobre ti, sobre tu iglesia, y todo el esfuerzo espiritual que tú haces junto a toda tu congregación, porque al final no es tan solo el esfuerzo del pastor, es un esfuerzo de la iglesia, es un esfuerzo de los líderes de la iglesia, que todos están allí trabajando, porque al final el pastor no la hace sola, la hace con la iglesia. Y allí se empieza a desarrollar esa gracia que Dios pone sobre la iglesia y empiezan a desarrollarse ministerios, empiezan a salir talentos. Nosotros no teníamos equipo de redes sociales, no teníamos. Salió de la noche a la mañana. Alguien dijo, yo quiero hacer esto. Amén, hazlo. Y así hemos partido. Yo quiero desarrollar ministerio de niños, hagámoslo. Y empieza el Benja, empieza otro. Ahora hay otra niñita de Temuco que se está sumando a hacer clases de niños. Niños enseñando a niños. Esa es nuestra frase. Next Kid, niños enseñando a niños. Muy bien. El grupo de mujeres, vamos a tener un grupito de mujeres por ahí en agosto también, nace de la necesidad. El Espíritu Santo se empieza a mover. Okay. Oye, me parece tremendo lo que tú comentas, lo que tú comentas, Raúl, esta interpretación que tiene que ver un poco con acercar a la iglesia a las realidades que están pasando, porque pareciera ser que a veces lo institucional, la cosa, ¿no es cierto?, más formal, estructural, eclesiástica, parece que pasa por el lado de las cosas que pasan en lo social, y finalmente nuestros propios hermanos adultos mayores, algunos han pasado necesidades, tenemos gente sin trabajo, etcétera, etcétera, y pareciera ser que entendemos a la iglesia como aquella institución que está como, sobre todo la iglesia más evangélica, ¿no?, que está como bastante lejos de lo que pasa con el mundo social. Y creo que lo que tú tratas de plantear me parece interesante, que es acercarnos a este mundo social que está sufriendo y que tiene necesidades materiales, pero que también esas necesidades materiales se manifiestan en lo espiritual. Pregunto aquí algo que a lo mejor es muy básico, pero a lo mejor es interesante. Andrés, Gerardo, Andrés, te quiero preguntar, ¿qué crees tú que estaría haciendo Jesús hoy día en este COVID, en esta situación de necesidades materiales, de necesidades espirituales? El viernes pasado conversábamos con las pastoras y yo les preguntaba cuál era su modelo para poder trabajar, porque el enfoque femenino necesariamente tiene una diferencia respecto al enfoque masculino, sobre todo lo que me hablaban un poco más de cercanía personal, de entender un poco más las situaciones de las personas, de preocuparse de estar uno a uno conectado, que el hombre tiene un rol un poquito más macro, etcétera. Si estuviera Jesús hoy día, ¿no es cierto?, desarrollando iglesia, iglesia viva, ¿en qué estaría en esta situación de pandemia? ¿Qué crees tú que estaría haciendo? ¿Qué mensaje estaría entregando? ¿Cómo lo ves tú eso, Andrés? Bueno, yo creo que Jesús estaría haciendo lo que hizo desde el primer inicio, desde el inicio que comenzó su ministerio. O sea, él no fue a los poderosos, sino que fue a aquellos que la verdad la sociedad tenía como escoria, como lo último. Es más, la Biblia dice que los últimos serán los primeros. El verdadero evangelio es aquel evangelio que pone a los que están en último
lugar de la sociedad, los pone adelante. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso hizo Jesús con la mujer, eso hizo Jesús con los pecadores, eso hizo Jesús con los niños. Por tanto, yo creo que Jesús estaría haciendo lo mismo que hizo desde un inicio. O sea, él nos entregó el modelo. Lo que pasa es que en algún momento nosotros perdimos el norte. Correcto. En algún momento nosotros perdimos el enfoque de lo que significaba el Evangelio. Y como decía muy bien Raúl, nos empezamos a preocupar de puras cosas que realmente no influyen ni impactan a una sociedad con necesidad. Jesús fue a la necesidad. Jesús no se debatió en discusiones teológicas, en discusiones complejas referentes a muchas cosas, no, sino que él directamente fue al acto social. Nosotros somos una iglesia cuya base es wesleyana. Y una de las cosas que decía Wesley, aparte del eslogan que tenemos nosotros como Iglesia del Nazareno, como Iglesia del Nazareno somos una iglesia llamada a santidad. Más Wesley agregaba, ¿cierto? Y decía, no podemos hablar de santidad sin la santidad social, sin la preocupación por la necesidad que existe allá afuera. O sea, no podemos vivir una vida santa encerrados, no podemos vivir una vida santa preocupándonos si es que hay falda o no hay falda, si es que lo hacemos de esta forma, no que eso parece que no es la forma, este otro sí es la forma, sino que sencillamente no nos preocupemos tal vez de esas cosas que a la larga podemos ir arreglando, como decía nuestro hermano Raúl. No había cómo, avanzamos y buscamos y abrimos caminos y el Señor nos abre caminos. Recordemos quién dirige y quién da poder a la iglesia, que es el Espíritu de Dios, Él es el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces se nos olvida eso. Entonces nos preocupamos de cosas muy... que la verdad no le interesa mucho a la gente. Es como cuando de repente nosotros escuchamos, ¿cierto?, a los políticos hablando de cosas que no nos interesan a nosotros. ¿Por qué no tocan estos temas? ¿Por qué no tocan estos otros temas y tocan otros temas que no me interesan? Muchas veces nosotros como iglesia estamos igual, tocando temas que la verdad que a la gente no le interesa y perdimos el foco de lo que Jesús hacía. Yo siempre me pregunto, y a veces con mucho temor, si Jesús entrara a mi iglesia, bueno, a mi iglesia donde me congrego, ¿cierto? No a mi iglesia, sino que ya sabemos que es del Señor, pero si Dios entrara a la iglesia, ¿estaría contento o triste de lo que ve? ¿Estaría triste o contento de lo que está viendo? De cómo hoy se hace iglesia, de cómo hoy se presenta el Evangelio y se presenta Jesús a las personas. Correcto. Eso nunca fue indiferente. Y Camino a Maús lo presentó. Ese es lo que nosotros deberíamos hacer. Es lo mismo que hizo Jesús Camino a Maús con estas dos personas que entendían, cierto, que había pasado un gran suceso, que había muerto aquel que decían que era el Mesías, estaban confundidos. No es muy distinto a lo que hoy vemos, en el asunto del COVID. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que se llegó y caminó con ellos. La iglesia tiene que aprender a caminar con el confundido. No solamente abrirle las escrituras, caminar. Y lo que siempre me ha llamado la atención es que Jesús no fue reconocido ni cuando caminó con ellos, ni cuando les hablaba de las escrituras, cuando les abría la escritura. Dice que le reconocieron cuando él compartió el pan. Por tanto, la iglesia, o se reconoce a Jesús cuando la iglesia aprende a compartir, cuando la iglesia aprende, ¿cierto?, a acompañar a esta sociedad. Nosotros siempre tenemos la idea, ¿cierto?, de criticar a la sociedad. Pero ¿cómo vamos a criticar a la sociedad si nosotros estamos llamados a ser sal? La pregunta sería, ¿dónde está la sal? No, ¿por qué se pudre la carne? Le echamos la culpa a la carne porque se pudre, cuando se supone que nosotros como sal deberíamos estar, ¿cierto?, preservando, ¿cierto?, a la sociedad. Yo creo que tendríamos un tirón de oreja del Señor. Sí, me parece interesante lo que planteas porque, bueno, a mí, y esto es un sentimiento personal, a mí una de las cosas que me pasó, no en esta iglesia, en otra, es que finalmente cuando entré la primera vez y estaba predicando un hermano, yo
me sentí súper atacado, no me sentí integrado porque hablaba de tú, pecador, no sé qué, etcétera, etcétera, que me imagino que tenía mucha razón, pero finalmente ese discurso no es este discurso que te permite ir a la transformación, lo que hace es pareciera ser que te distancia, que lo que hace es que la gente que no es cristiana propiamente tal, en vez de querer incluir y participar y salvar, ¿no es cierto?, su alma, su vida, transformar su vida, finalmente parece que sale arrancando, porque en el fondo es un discurso tan condenatorio, ¿no? Chuta, estoy tan sucio, estoy tan, digamos, cargado de pecado que aquí en la iglesia no puedo estar, porque pareciera ser que el que entra, el que está sanito, pues, ¿cachai? ¿No? El que está como súper, digamos, santificado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es súper interesante lo que tú dices y en eso recojo lo que ha planteado, bueno, Raúl y Gerardo, que finalmente, independiente de la realidad, independiente de lo que esté pasando afuera, finalmente hay un modelo que seguir que es Jesús. Y en ese sentido conecto contigo que Jesús estaría de alguna manera ahí, ¿no es cierto?, transformando el mundo y luchando día a día y por supuesto caminando en aguas profundas. ¿Y por qué vuelvo a lo que decía Raúl de las aguas profundas? Porque hay una gran activación en la red hoy día, muchachos. Hay gente que está tirando las escrituras. Matías nos habla de que tenemos que leer Proverbio 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, la gente está yéndose como en la profunda con su participación. Les agradezco, han generado ahí discusión profunda. Mira, está muy activo Pablo Sea, yo no sé quién es Pablo, me da la impresión que Pablo Sea es de NECO, ¿no? Parece, Raúl. Villacap. ¿Es de NEC, Pablo Sea, o de dónde es? Pablo está en el Villacap. proceso de transición, tengo entendido. Ah, Ya, Pablito, pero está súper activo igual y está escribiendo aquí cosas bastante interesantes. Dice, a mayor riesgo, mayor beneficio. O sea, conecta con lo que dice Raúl ahí, ¿no es cierto? Que caminar por la orilla del río, por la orilla del agua, es súper fácil pastorear ahí, ¿no es cierto? Pero ya cuando nos atrevemos a caminar en lo profundo, es decir, en los espacios de complicación, es donde le da sentido, ¿no es cierto?, a lo que hacemos. Eh, Hay harta Oye, gente conectada, nos ese están comentario, Marcelo, ¿sí? ese comentario de mayor riesgo parece un comentario de la AFP. Sí, ¿Ah? oye, sí, súper bueno. Oye, bueno, terminando, muchachos, me parece que ha sido buena la conversación. Tenemos una cantidad importantísima de conectados, 35, 36, así que ha sido interesante. Antes de terminar, sí, los quiero, y el pastor siempre me reta porque me dice, tú empezáis como las 3 preguntas antes, decir, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir, y resulta que quedan como 3 o 4 preguntas todavía, así que me llama la atención mi pastor ahí porque voy, digamos, despidiendo el programa ante lo debido. ¿De qué le quiero preguntar a cada uno de ustedes, chiquillos? En primer lugar, voy a partir por Andrés. Y me conecto mucho, Andrés, con lo que dices. Me quedó súper marcado y dando vuelta tu mirada. Y les quiero contar algo que me pasó hace años atrás en una iglesia. Yo fui a trabajar ahí, a ayudar metodológicamente para trabajar con jóvenes. Y de repente se para el encargado de toda la escuela dominical y que tenía que trabajar con jóvenes. Entonces de repente vamos a la clase y dice, en una pizarra, todavía me acuerdo, dice, bueno, aquí están ustedes. El decálogo del maestro de la escuela dominical. El maestro de la escuela dominical, 1, tiene que venir bien vestido, 2, tiene que venir bien peinado, 3, tiene que usar corbata, 4, 5, 6, y era un decálogo tremendo. Entonces de repente yo quedo impactado, y porque me empiezo a mirar y nos miramos todos, y finalmente ninguno de los que estábamos ahí cumplía con ese decálogo No. ¿cachai? Y, y de repente yo le pregunto humildemente y le digo, oye, o sea, si Jesús estuviera aquí sentado, o sea, Jesús no está cumpliendo, digamos, ese decálogo de peticiones. Y me conecto mucho con lo que decía Raúl y con lo que dice Andrés también, que a veces los formalismos o las estructuras, ¿no? Eh, Nos niegan a ver un poco más allá y niegan a, de alguna manera, entender que hay, independiente de esa estructura, de esa tradición, ¿no es cierto?, de esos formalismos, de alguna manera te ocultan un poco lo que hay más de fondo, que tiene que ver con lo que tú has planteado, ¿no es cierto, Andrés, y lo que tú has planteado, Raúl. Y me parece tremendamente interesante ese análisis, esa reflexión tan profunda, ¿no? Quiero preguntarles a ustedes entonces, para ir cerrando, Raúl. Marcelo, un ¿Sí? poquito. Quisiera acotar algo a lo que tú estás diciendo.
Años atrás la iglesia estaba en la disyuntiva cómo tratar a la mujer separada, cómo tratar a la madre soltera, cómo tratar al chico que dejaba embarazada a una niña. Esos eran nuestros temas y luchábamos con eso, cómo a poder convivir, cómo a poder socializar con eso en la iglesia y que no sea un estigma de castigo, que no sea un estigma de exclusión de la iglesia. Pero hoy día tenemos que enfrentar otro tipo de situaciones, tenemos que enfrentar cómo vamos a vivir, por ejemplo, relacionado con lo que Andrés y tú estás diciendo, con los cabros que usan piercing, con los cabros que se tatúan, con los cabros que usan el pelo de color, con las tribus urbanas. Te aseguro que cuando se abra la iglesia, se llega un cabro con tatuaje, con piercing y pintado, más de una hermana esconde la cartera porque cree que se la va a robar. Ese pequeño detalle son los cambios de paradigma que tenemos que hacer, son los cambios que nosotros tenemos que enfrentar como pastores y como líderes de la iglesia para que nuestra gente entienda que ellos también son personas y que tienen necesidad de ese Jesús que nombró bien Andrés, un Jesús relacional, un Jesús inclusivo, un Jesús que no hizo distinción de personas, que le dio amor a una prostituta, que le dio amor a un romano que era despreciado, que aceptó a Mateo y que aceptó a todo aquel que fue en busca de salvación y de esperanza. Okay, eso amén. quería contarte. Muy bien, muy bien. Oye, ¿sabes qué? Tremendo programa. Realmente ustedes de alguna manera creo que son referentes en su iglesia por algo, y sabes que me toca, ¿no? No es un programa eclesiástico, pero todo lo que han ido diciendo como que por lo menos a mí me ha ido tocando mucho el corazón y transformador todo lo que ustedes van ahí indicando, muchachos, realmente es potente. O sea, si la gente está ahí y está tan pegada, todavía estamos sobre 30 personas, porque lo que ustedes están diciendo no es solamente desde lo formal, digamos, ¿no? Sino que aquí hay una interpretación, el Espíritu Santo se ha movido en torno a lo que queremos entregar como mensaje, lo que queremos entregar como enseñanza. Frente a eso les quiero preguntar, Andrés, cuéntame un poquito, quiero que me digas algo positivo y algo negativo respecto de la pandemia. ¿Qué rescatamos positivamente de esto y qué cosas negativas le tenemos que poner ojo como iglesia y como cristianos a esta situación, por favor? Lo positivo, yo creo que tiene que ver con lo que inició hablando hermano Raúl, romper paradigmas, salir de este cuadrado en el cual nosotros estábamos viendo la iglesia y haciendo iglesia. Yo creo que fue muy positivo el entender de que las redes sociales y de que todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, que estaba avanzando, que este avión iba muy rápido, ¿cierto? Y que nosotros en algún momento quedamos pegados en la era de los 90, te fijas, en la era donde yo escuchaba a nuestro hermano Raúl tocando el bajo, ¿cierto? Y a nuestro hermano Gerardo cantando, ¿cierto? En esa época fue la que yo ingresé, eran a los que uno miraba, ¿cierto? Y nos quedamos en esa época y esta pandemia, esta situación, la verdad que abrió una ventana que la iglesia no estaba explotando. Abrió una ventana que la iglesia no había tomado ni siquiera en cuenta, y es más, como decía Raúl, o creo que tú también lo compartías, Marcelo, que se catalogaba esta ventana como algo negativo, algo que nos alejaba a la juventud, algo que distraía a la iglesia, algo que mantenía, ¿cierto?, no en las cosas espirituales a nuestros feligreses. Pero la verdad que ese paradigma se rompió a través de esta situación. Y lo negativo, yo creo que lo negativo tiene que ver con una cosa más, tal vez relacional, que tiene que ver más con ese poder estar uno a uno, el poder hablar no tan impersonalmente como decía nuestro hermano Gerardo, el poder a lo mejor dar un abrazo, a lo mejor estar más cercano a la persona, porque yo lo que comparto normalmente, yo ya no hablo por teléfono, o sea, yo hago videollamadas, aunque igual es un poco impersonal, pero por último ya me está viendo. Claro. Entonces hay por último una conexión de mirada, pero aún así es muy distinto. El otro día lo conversábamos con el grupo de trabajo de la iglesia de los Lobos, lo que son los jóvenes, y veíamos que lo que nosotros vivíamos en las reuniones de jóvenes no se estaba replicando en los medios tecnológicos.
Entonces estamos viendo, ¿cierto? Estamos en un tiempo de oración en el cual Dios nos pueda generar, ¿cierto? Una idea para poder abrir un tiempo en el cual la juventud pueda abrirse, pueda tener esa situación que teníamos nosotros en el templo. Entonces, yo creo que dentro de lo negativo que tuvo eso fue esta incapacidad, ¿cierto?, de relacionarse de manera personal con las personas. Ok, te entiendo. Eso a grandes rasgos, porque yo la verdad que veo más cosas positivas que negativas. Yo rebusqué algo negativo, la verdad, porque desde que comenzó la pandemia tengo más trabajo en cuanto a lo eclesiástico, me comunico más con los jóvenes, estoy haciendo discipulado, estoy haciendo estudios, estoy predicando en la iglesia, entonces estoy mucho más activo puesto que tengo a un clic de hacer muchas cosas. Antes tenía que movilizarme y los tiempos eran horribles. O sea, podemos decir que la pandemia se ha transformado en una oportunidad para la iglesia, como para activarse más y para crecer más y todo. Sí, mira, Pablo Sea, que no lo conozco, sigue compartiendo con nosotros y dice, creo que lo bueno, y me parece muy interesante lo que dice Pablo Sea, dice, creo que lo bueno o lo malo se verá luego de la pandemia, cuando veamos la respuesta de la iglesia puertas afuera. Interesante lo que Pablo dice, ¿eh? Anita Gutiérrez también nos escribe, Dios nos ayude y nos guíe cada día para ser siervos útiles. Hoy más que nunca debemos decirle a este mundo que la esperanza es Cristo, y Anita también comparte con nosotros. Gerardo, para ir terminando, ¿qué se viene ahora? ¿Qué se viene para la iglesia post pandemia? ¿Qué crees tú que debiera venirse en el tiempo futuro, una vez que, como tú dices, a lo mejor esto pase, podamos tener juntarnos de nuevo en el culto, cantar esas canciones maravillosas que cantamos los domingos, saludamos a los hermanitos, a las hermanitas, conocemos a nuestra familia, a nuestros hijos, pero más allá de eso, ¿qué crees tú que se viene? ¿Dónde está puesto el desafío futuro, querido Gerardo? Mira, lo que yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada de acción, ¿ya? Uh-huh. Una mirada de planificar, ¿ya? Porque no vaya a ser de que después de la pandemia, ¿cierto?, volvamos a ser la misma iglesia que éramos antes pandemia. Ajá. ¿Ya? Yo creo que es un desafío para la iglesia. Yo creo que nos plantea un desafío el post-pandemia y cada iglesia debiera verlo así, de esa manera. Desafíos, pensar, ¿vamos a volver a lo que éramos antes o vamos a cambiar, ¿cierto? O vamos a sumar más cosas a nuestro trabajo, ¿ya? Más actividades o otras formas, ¿cierto?, de enfrentar el evangelio, quizás un evangelio más agresivo, un evangelio más con impacto social, que como lo estábamos haciendo antes. Yo creo que una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia es que la iglesia está muy escondida ahí en sus cuatro paredes, cómodos en sus asientos. Uh-huh. Y yo creo que esto no tiene que volver no tenemos que volver atrás, tenemos que seguir adelante. El cambio ya se vino, Dios nos mostró el camino. Yo creo que tenemos que echarle para adelante, ¿cierto?, pensando en eso, en que la iglesia no puede volver a hacer lo que era antes, ¿cierto? Tenemos que con nuevas herramientas, con nuevas formas para poder alcanzar no solamente a los que llegan a los templos, sino que a aquellos que no están llegando a los templos. Y el medio digital yo creo que es un medio excelente para poder llegar a aquellos que no visitan o no quieren visitar los templos. ¿Ya? Sí. Ese sería Mira, quiero ir cerrando también los comentarios a Nidia Chávez, que siempre se conecta con nosotros. Dice, realmente sea el Espíritu Santo quien dirija la iglesia. Si es así, haremos la voluntad de Dios. Si la iglesia lee, ora, se prepara hoy, estaremos dispuestos para aceptar las almas que ama a Dios. Mi sencilla opinión, así es la pandemia, y para ella, para Nidia, es una oportunidad. Gracias, Nidia, por comunicarte con nosotros. Alberto Valenzuela está escribiendo, manda saludos al equipo de comunicaciones. Muchas gracias por esos saludos, Alberto.
terminando el programa y bueno, como Raúl era un invitado, ¿no es cierto?, que no estuvo la semana antepasada con nosotros y lo quisimos invitar, ha sido un tremendo aporte, Raúl, te agradezco muchísimo la posibilidad de participar del programa, creo gracias. que es muy interesante lo que tú opinas, tu experiencia, y me parece súper súper bonito además esta experiencia de dar testimonio de distintos aspectos, de referentes como Gerardo, ¿no?, que llevan hartos años en la iglesia, que han trabajado durísimo para que la iglesia crezca, nos han formado a otras generaciones. Gerardo ha formado a personas más jóvenes que hoy día están haciendo acción eclesiástica, así es que interesante ver esa mirada de una persona que lleva bastante tiempo acá trabajando duro en la iglesia, que es un referente. Y bueno, Raúl, que está pastoreando hace poco, pero que le ha dado un impulso muy, muy interesante y novedoso a la iglesia, con una metodología novedosa, digital, y creo que también cumple ahí. Raúl, te quiero invitar a que tú cierres la parte del diálogo con un mensaje, comparte con nosotros, con quienes nos están viendo, todavía tenemos más de 30 conectados, es decir, hemos tenido un alto rating y permanente, así que agradecemos a nuestros auditores, a quienes nos ven, a quienes participan del programa, y creo que ha sido tremendamente activo también, pero no más que el de las pastoras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las mujeres parece que nos están siempre ganando y están llevando adelante todo, incluso en la iglesia, así es que nos superaron absolutamente en el ranking las chiquillas. Así es que Raúl, por favor, danos un mensaje, tu experiencia, cuéntanos un poquito qué miras tú respecto a la iglesia, cómo vamos, para dónde vamos y qué te gustaría a ti que se pudiera dar. Yo miro al Gerardo y lo veo con un casco de vikingo o con cuernos, una o dos cosas. Sí, no tengo claro cómo lo veo, de partida. Sí, totalmente. ¿Verdad? No, ahí se ve. Pero se ve muy divertido. Ragnar Lodbrok. Ragnar. Nuestro pero Ragnar. sea lo uno o lo otro, yo no quiero dejar la sensación de que este es el modelo. Yo siento que la Iglesia del Nazareno, a través de todas sus congregaciones en el mundo, tiene formas y gustos de adoración independientes. Y eso hay que respetarlo, no hay que olvidarse de esto. No porque uno haga una cosa está bien y otro porque la haga de otra forma está mal. Es la elección de cada pastor, es la elección de cada junta, es la elección de cada liderazgo. Porque yo creo que detrás de esa elección hay oración y hay una identidad que los representa. Entonces, quiero recalcar eso porque no quiero que quede esa sensación de que esto es la gallina de los huevos de oro. No es. Entonces, ahora, desde nuestro punto de vista, como iglesia NEC y dentro de mi liderazgo pastoral, nosotros hemos decidido enfocarnos a esta generación. Hemos decidido enfocarnos en esta metodología de hacer una iglesia más inclusiva, más generacional. Nosotros trabajamos para que mis nietos puedan ellos desarrollarse en una iglesia de acuerdo a su contexto y a su año, donde todos nuestros esfuerzos están enfocados en que hoy día estamos siendo una iglesia del año 2020, no de los 90, no de los 80. Yo viví mi época danzando y saltando con Marco Witt, con Juan Carlos Alvarado, pero hoy día es otra época, hoy día es la época del sintetizador y del pad, y tenemos que adaptarnos a eso porque es la adoración de hoy en día. Hoy día nuestros jóvenes están así, hoy día nuestra iglesia está así, y es para ellos que nosotros tenemos que seguir construyendo iglesias, bajo nuestra elección y bajo el liderazgo que nosotros estamos haciendo acá en NEC, respetando que cada pastor desarrolla su iglesia. Yo me sorprendí mucho cuando un día le dije a mi hijo, ¿tú estás escuchando trap? Y me dijo, papá, pero eso pasó de moda, ahora estoy escuchando Marshmello. ¿Saben lo que es Marshmello? Es la música que están escuchando hoy día los adolescentes. Claro. Es lo que están escuchando los adolescentes. Pero yo sigo pegado de repente con la música de los 80 y los 90. Esos pequeños ejemplos nos hacen ver que nuestras generaciones avanzan más rápido de lo que nosotros pensamos. Okay. Dios tiene el control de todo. Dios permite que pase cada cosa.
Y la gracia de Dios está para que lo usemos a tiempo y no a destiempo. Si la utilizamos a destiempo, es desobediencia. Y esa linterna de la gracia de Dios que hoy día nos alumbra a nosotros, va a alumbrar a otro pastor, va a alumbrar a otra congregación. Pero el propósito de Dios se cumple en todos los tiempos, con nosotros o con otras personas. Okay. Bueno, agradezco muchísimo, Raúl, tus palabras y por supuesto la participación. La verdad es que me queda también la sensación de que podemos seguir conversando un rato más, porque creo que estos temas tienen que ver no solamente con la interpretación más bien eclesiástica, doctrinaria, bíblica de las cosas que van pasando, sino que creo que los testimonios de cada uno de ustedes en relación a su rol pastoral, a su rol, digamos, de referente y de líder en la iglesia es muy, muy interesante, porque a veces uno no, la verdad es que no tiene mucho tiempo de conversar, y yo ahí rescato también el tema de esta pandemia como positivo y de las tecnologías que creo que nos ha hecho dialogar un poco más desde distintos espacios, porque era poco recurrente tal vez que tuviéramos tanto tiempo para dialogar entre distintas personas, entre una misma iglesia, pero distintas congregaciones, y que finalmente a veces parecía que lo que pasando los Lobos no tenía nada que ver con Villacap, y Villacap nada que ver con NEC, ni NEC con Iglesia Nazareno, pero parece que hay análisis bastante parecidos. Entonces, creo que también ha sido interesante la posibilidad de ir dialogando más entre distintas iglesias, con los distintos líderes, porque a veces reconocemos diferencias que son muy enriquecedoras, pero también reconocemos miradas un poco similares que también nos enriquecen en el proceso, digamos, eclesiástico en el que estamos. Así que te agradezco muchísimo, Raúl, te agradezco, Gerardo, ha sido muy interesante esta conversación, tenemos un alto rating, digamos, más de 30 personas conectadas y siguen escribiendo, muchas gracias, a Andrés también, y quiero dejar a nuestro pastor para que cierre el programa de hoy. Gracias, Raúl, gracias, Gerardo. Amén, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar en una Marcelo, próxima oportunidad. Gerardo. Marcelo, algo cortito. Mira, que delante cuando tú le preguntaste a Andrés por algo bueno y algo malo, yo también estaba preparando ahí mi discurso que decir. Ya, okay. Y bien breve, mira, una de las cosas malas en todos los muertos que ha dejado este COVID, ¿ya? Que también ha afectado a nuestra iglesia, donde hermanos nuestros nazarenos han perdido la vida a causa de esta pandemia, ¿ya? Esa es una de las cosas negativas y que hay que decirlo, porque no podemos estar ajenos de esa realidad, ¿ya? Al dolor. Lo bueno, sí, hermano, lo bueno tiene que ver con todo lo social, ¿ya? Porque la iglesia no puede enajenarse de todo lo que es la política, de todo lo que es el gobierno de este país, ¿ya? Y como iglesia nosotros tenemos que levantar la voz. Estamos contentos porque se aprobó el 10%. Estamos contentos, ¿cierto? Porque el gobierno se está dando cuenta que la nación, que su gente está pasando hambre, que su gente, ¿cierto?, necesita una ayuda ahora. Entonces, esas cosas son importantes mencionarlas, y yo creo que ya, ¿cierto?, se aprobó el 10%, vamos ahora por una nueva AFP, una AFP estatal, vayamos por una nueva constitución. La iglesia no puede enajenarse de esto porque esto es un beneficio social para todo nuestro país, y la iglesia también está llamada a través de su voto y a través de su opinión, dar opiniones importantes para beneficio social de todo nuestro país. Ok, amén. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, chiquillos, ahora sí nos despedimos. Gracias, Gerardo, nuevamente, como siempre. Ahí tu experiencia, tu mirada es muy, muy interesante, porque además nos guía mucho de nosotros. Yo tengo más edad que tú, pero igual me siento siempre un seguidor de toda tu experiencia y todo lo que siempre nos entregas en tu vida y tu testimonio diario, y por supuesto los lunes en la clase cuando puedo llegar a la clase. Así que muchas gracias, Andrés, Raúl, un abrazo fuerte, Gerardo, muchas gracias y que Dios los bendiga. Pastor, por favor, lo dejo a usted para que termine el programa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados de hoy, Andrés, Raúl, Gerardo, la generación que Dios está levantando para responder a este tiempo. Miren, respecto de lo que ustedes han dialogado con Marcelo, yo quisiera compartir un dato que leí en un artículo de una dama que se llama Tatiana Gutiérrez, y dice que hoy en nuestra sociedad conviven 5 generaciones.
Marcelo, Gerardo, van a tener que perdonarme, pero ustedes y yo somos los veteranos. Absolutamente. Lo asumo, en el buen sentido de la asumo. palabra. Después están los baby boomers, que son los que vienen más abajito que nosotros. Después la generación X, la generación Y y los millennials. La iglesia tiene que responder a estos 5 grupos, en que hoy día nuestra población está dividida según los expertos. Puede que haya más grupos etarios, tal vez vamos a alcanzar a ver una sexta o séptima generación porque nuestros años de vida se prolongan. Entonces, la iglesia tiene que pensarse en función de las necesidades, ya no de una sociedad que tiene una sola identidad, sino que hoy día 5, tal vez 6, próximamente probablemente 7. Así que lo que nos dicen nuestros pastores hoy día es muy interesante, muy relevante, porque es la forma en que la iglesia debe pensarse. La iglesia, según nuestros superintendentes generales, debe tener una actitud necesariamente de inclusión, de trabajo y también de enfoque hacia el futuro, que tenga la característica de ser inclusiva, amorosa y llena de esperanza. Si nosotros logramos meternos en la cabeza esto, no importa si tenemos una iglesia dirigida o orientada exclusivamente hacia un segmento de la población, o si pensamos en la familia completa, pero con esto en mente, este mensaje de esperanza, de inclusión, de interpretación de la sociedad desde la perspectiva del Evangelio, va a ser una iglesia que se sostenga, que sea relevante y que prevalezca en el tiempo. Una vez más, muchas gracias a todos. Los dejo invitados para mañana al culto de las mujeres, 4 de la tarde. Por favor, unos 5 minutos antes, conéctese. Vamos a estar mandando el link, por lo menos durante los 10 primeros minutos, para que todas las damas y varones de nuestro distrito se puedan unir y todos aquellos que nos siguen por las redes sociales también lo puedan hacer. Es un culto donde vamos a celebrar el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque estamos concluyendo este interesante diálogo, esta mesa donde hablamos acerca de las cuestiones que más nos interesan a nosotros desde la perspectiva de la iglesia, del pastorado, del laicado, de nuestras congregaciones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos después de esta terrible enfermedad que es el COVID-19? Señor, nuestros superintendentes generales nos han trazado la línea de tiempo y ellos están hablando que recién por allá por el año 2023, el mundo entero estaría volviendo a vivir una cierta normalidad. Nos queda mucho tiempo todavía para trabajar a través de las redes sociales de esta forma. Y Señor, gracias por cada uno de estos líderes que representan a muchos otros que están tratando todos los días de encontrar los caminos para hacer tu voluntad. Ayúdanos, bendícenos y que podamos encontrarnos prontamente a través de estos medios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, nos vemos. Muchas Chao, Dios les gracias. bendiga. Igualmente. Adiós. Gracias.